7:07, seguimos platicando con Candelario Pérez Alvarado. Le preguntaba yo hace rato, antes de ir a la pausa comercial, si no era más fácil hasta para explicar esta conducta de los diputados solastequistas haber votado en contra en lo general y en lo particular, y vamos, se quitan hasta los golpes políticos. Vamos a escuchar a René Bejarano, que no hace mucho estuvo aquí en Tierras Tabasqueñas, y hace un planteamiento y da ejemplos también. Y el año pasado, en la Comisión de Hacienda, cuando el PAN presentó el dictamen, el único diputado que se opuso y votó en contra en lo general y en lo particular fue el diputado michoacano Fidel Calderón, que es parte de este movimiento. Y en el Pleno, los diputados de este movimiento votaron tanto en lo general como en lo particular en contra de la ley de ingresos, que es donde venía contenido el gasolinazo. Ya quienes lo hicieron solamente en lo particular, pues que asuman su responsabilidad, fue lo mismo que los que firmaron el pacto y lo convalidaron, pero en nuestro caso hay congruencia, siempre la ha habido y la habrá, siempre nos hemos opuesto a las reformas estructurales y en este caso no fue la excepción. Con otras palabras, pero es el planteamiento que se hacen muchos, Candelario Pérez. Sí, decirte que cuando tú vas a buscar a los ciudadanos y les pides el apoyo y su confianza para representarlos en la Cámara de Diputados federal, local o en la presidencia municipal, los ciudadanos lo que te piden es que hagas algo diferente que los pueda ayudar. Y bueno, la política más simple es decirle no a todo y regresarte y acostarte en la hamaca y ya, y con eso tú resolviste, pero estás pensando solo en votos, no estás pensando en los ciudadanos. Y en este esfuerzo que nos tocó encabezar en el PRD, nos pusimos también a pensar en cómo redistribuíamos recursos que eran importantes para seguir haciendo infraestructura, para seguir avanzando en cada uno de los estados, no los del PRD, sino en el conjunto de los estados. Así que hicimos una modificación en la ley de ingreso en dos variables macroeconómicas. Una fue el tema de la plataforma de producción petrolera, donde se estableció que iba a ser de 1.919.000 barriles. Logramos incrementar por 19.000 barriles más en forma diaria, y esto generó un colchón de recursos, no para los diputados, sino para los estados y municipios. Y en ese mismo ánimo, también logramos modificar la variable que corresponde al dólar. En el dólar, el planteamiento en el paquete económico decía que tendría un costo durante el 2017 de 18 pesos con 20 centavos. Hoy sabemos que es otra la realidad. Claro, superada totalmente. Totalmente, sí. Nada más que ese dinero que ahora se genera por esa diferencia, el gobierno federal no la reparte con nadie, se va a sus fideicomisos que ellos tienen y no sabemos prácticamente el uso de ese dinero. Logramos con dos documentos, uno que nos entregó Bancico en su momento y otro Banamex, donde nos decían que la probabilidad era de 19-10, en el jaloneo y los efectos que tenía para la economía, pues logramos quedarnos en 18.62 en esa construcción, y con ello logramos generar 51.000 millones de pesos, los cuales 35.000 millones se dividieron entre las 32 entidades federativas del país y los más de 2.500 municipios de este país en los recursos participables, más al ramo 33 en lo específico para el combate a la pobreza a través de estos programas que se tienen en el ramo 33, que está dirigido pues a las zonas más necesitadas de este país. Así que hacia allá dirigimos esta parte de los recursos en este esfuerzo, y lo demás se giró ya en conseguir, por ejemplo, lo de educación, 1.800 millones que logramos recuperar de los 38.000 millones que finalmente recortaron, que por cierto el gasolinazo decía que tenía que ver con que iba a afectar la educación y los programas sociales. Bueno, si soltaron el gasolinazo, ¿cómo justifican que recortaron 38.000 millones a educación? Logramos recuperar 6.500 millones para comunicaciones y transportes. Logramos también recuperar 1.700 millones que corresponden al programa a los programas de salud, básicamente, y al campo, que logramos otros 7.500 millones para el campo, de todo esto, de este mismo esfuerzo que logramos. Así que no solo podíamos decir que no, y bueno, péguenle a la educación, péguenle a las carreteras, o sea, péguenle a todo, y no hagamos más nada. Así que también tenemos que ser responsables, y como muy claramente una cosa es la ley de ingreso y otra cosa era la modificación que correspondía en un transitorio del gasolinazo, pues nuestra postura fue muy clara, y en ese sentido nosotros el 20 de octubre del 2016 presentamos a las 5 de la tarde un documento al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, una propuesta de que el dictamen que estaba emitiendo la Comisión de Hacienda fuera eliminada. Nuestra propuesta fue: elimínese ese dictamen.
como aquí Aquí me lo muestran. te lo muestro, y en función de ello todos los diputados firmamos, no estábamos de acuerdo que se planteara, y esa es la verdadera votación que se da cuando decide el PRI, el Verde y el PES votar a favor de que siguiera el dictamen tal cual y que lo que estábamos proponiendo nosotros no procediera, y por lo tanto no se pudo conseguir eliminar el gasolinazo. Si no nos hubiese sometido a votación, digo, es parte de la práctica parlamentaria a la presentación de una ley. Ahora, ya en estos momentos no es viable revertirlo. Seamos honestos, Candelario. Con voluntad sí se puede. Pero como están las cosas, los números, las bancadas... Pero muy clarito, sí, sabemos que tiene 251 votos el PRI y el Verde, más los 10 del PES, pero por eso hablamos de la voluntad del PRI, y por eso hemos arrancado un mecanismo de información a la sociedad en 3 sentidos. Uno, que hicimos el 15 de enero, en donde caminamos, marchamos de la deportiva. ¿No entraron tarde a ese tipo de manifestaciones en esta ocasión? Te quiero decir que lo estuvimos señalando, pero todo el mundo estaba como dormido, venía el fin de año, y nadie nos escuchó, porque lo estuvimos planteando. Tomamos, es más, el día que se estaba votando, tomamos allá arriba la mesa directiva, con el objeto de jalar a los medios, pero todo el mundo se pierde, y nadie te escucha al final. Y bueno, tienen su mayoría, tienen todo lo que ellos necesitan para poder aplastar un esquema de estos en el que tenemos que denunciar. Así que finalmente hoy hemos iniciado estas marchas como una estrategia dirigida al gobierno federal, al ejecutivo, diciéndole no estamos de acuerdo, pero también desde la parte de legislativa también traemos otra estrategia para presentar iniciativa concreta con el objeto de decir dónde podemos recortar recursos, de tal manera que podamos generar lo que dice el gobierno federal que le hace falta para poder detener estos gasolinazos que serán en forma constante. Y una tercera vía, a partir de este mes de febrero, iniciamos una serie de amparos que vamos a impulsar a la Suprema Corte de Justicia, pues bueno, para que los 3 niveles del gobierno federal tengan esta presión muy clara, y que no estamos de acuerdo con este gasolinazo, que tiene efectos que hace que cada día sea más pobre toda nuestra gente. Ahorita que habla de los amparos, ¿y cómo funcionarán? ¿Cada persona le van a dar un documento y lo va a exhibir en la gasolinera? ¿Así va a operar? Bueno, digámoslo en palabras llanas. Disculpa cómo te voy a responder, no me quiero ver grosero. ¿Sí? Pero tú sabes que los amparos no se presentan en las gasolineras, sino se presentan ante los tribunales. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ir casa por casa, y a las personas que tengan vehículos con un ticket y la credencial del lector, el ticket es para probar que ha incrementado los combustibles, lo vamos a poder hacer en forma individual y presentarlo pues ante el tribunal como tal. Y la otra es vía colectiva, esto es 20, 30, 40 personas, igual con el mismo ticket. A lo mejor no me expliqué, Candelario, lo que me refería es cómo el ciudadano va a ir a la gasolinera, claro que está amparado. ¿Cómo lo va a probar? Bueno, primero porque conseguir la suspensión, que es finalmente el objetivo que estamos buscando. La suspensión lo que determina es no se le cobre más caro la gasolina, y lo que estamos buscando, bueno, pues aquí es cuál es la posición que va a tener nuestro máximo órgano de justicia. Pero eso va a tardar también mucho tiempo. Pues es un proceso como en todo, ¿no? Y bueno, y la otra es, tú me dices, pero no hay posibilidades, porque las bancadas son mayoritariamente del PRI y del Verde. Bueno, pues entonces si no hay posibilidades, que le quede claro a los ciudadanos quienes han determinado que no quieren hacer ninguna modificación, quienes han decidido que los mexicanos seamos más pobres, y bueno, pues que nos quede claro qué está pasando en este país. Bueno, y decían hoy los burócratas que hasta esto les va a impactar a ellos a la hora de solicitar incrementos salariales, en la hora que vienen las negociaciones. Sí, bueno, va a impactar todo. Lo real es que, mira, quien antes iba a la tienda de la esquina a comprar 5 huevos para desayunar, ahora los compra, pero solo 4, pero para comer, porque no tiene ni para eso. Entonces, digo, va a impactar a todos. Hemos conocido en este momento un planteamiento que ha hecho el Ejecutivo Estatal en materia de ahorrar recursos, que por cierto, luego se nos olvida todo, pero desde el 2013 que llegó este gobierno, claramente señaló que no habría incrementos de salario a los funcionarios, y no se ha dado, y ahora se hace un anuncio de una reducción que lo más importante es que no sea mediático, porque luego salimos a decir, me reduzco tanto, pero no digo a dónde va. Acá lo importante es que se señala que estará dirigido específicamente para la iniciativa de tabasqueños en materia económica, en materia de negocios, de tal manera que podamos generar oportunidades de nuevos empleos. Parece corto, 5%, ¿no? Digo, la situación económica que guarda el gobierno del Estado tampoco está fácil. Tendrán que seguir revisando también, digo, me queda claro. Nunca va a ser suficiente lo que hagamos,
pero siempre tendremos que tener la voluntad de estar revisando. Y digo, hoy no estamos en las condiciones que está Veracruz, no estamos en las condiciones que está Quintana Roo, en fin, otros estados donde los gobiernos, los estados se han dedicado a pedir préstamo para todos lados y para todas las cosas, menos para desarrollar infraestructura y mucho menos oportunidades. Y bueno, este gobierno ha sido muy responsable y al contrario lo que ha hecho es pagarle a quienes quedaron a deber hace 4, 5 y 6 años el gobierno que se fue y que bueno, se está pagando con los recursos de ahora, no con los recursos de aquellos entonces. Entonces, esto hace que la capacidad económica que tenga el Estado están minimizadas, pero eso no quiere decir que no se sea responsable, eso no quiere decir que no tengamos que construir mayores esfuerzos en favor de, pero algo muy importante, dentro del plan también dice no correr a los trabajadores que están hoy en el gobierno del Estado, porque lo más sencillo es decir, pues se van 3,000 para que así yo le pueda mostrar a la sociedad que ahora sí hicimos un esfuerzo extraordinario de ahorro, sí, nada más que son 3,000 familias más en empleo, y ya tenemos 6 años de tener la nada honrosa denominación de primer lugar ante falta de oportunidades de empleos. Claro. Candelario, el próximo febrero es entonces el nuevo gasolinazo, no es afán de amargarle la comida a nadie, pero hay que tenerlo presente. Pero es real. Y ahí viene, y no solo va a ser febrero. Dije al inicio de la entrevista, y será también marzo, y todo será el abril, año. Y se va a ir todo el año. Y todo el año vamos a sufrir, pero también vamos a sufrir los incrementos de todo. Porque ya ves el dicho del PRI, que dice el que tenga carro, que lo mantenga. Ojalá y afectara nada más a los que tienen carro, no es cierto. Porque finalmente el huevo, la leche, el maíz, en fin, lo que nosotros consumimos viene en un transporte pesado y usa combustibles y a alguien le tienen que cobrar esto. Al final, ¿a quién se lo cobran? Pues a los 120 millones de mexicanos que requerimos de estos servicios. ¿Coincides en que las medidas se debieron tomar con tiempo? Decía, por ejemplo, Vicente Fox no hace mucho que las oposiciones lo bloquearon desde los tiempos de Zedillo. Pues yo lo que le puedo decir a Fox es que es un candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Y por qué? Porque no se nos olvide que cuando Fox llegó a más de $120 un barril de petróleo, ¿y qué hizo? En vez de invertir en una refinería en México, se fue a Estados Unidos junto con la alianza de Pemex, y allá tienen la refinería del lado de Estados Unidos. Allá fueron a generar la inversión, allá fueron a generar los empleos, no los hicieron en México. Así que es un candil de la calle. Candelario Pérez, el asunto seguramente seguirá siendo comentado y estaremos atentos a las posturas. ¿Volverán a las calles? ¿Qué van a hacer? En esta primera etapa vamos a buscar por la vía de asuntos legislativos y por la vía del amparo, amparo, de la vía jurídica, pues buscaremos revertirlo, y si no, bueno, estaremos también, como otra parte del esfuerzo que estamos haciendo, pues es irnos a cada una de las comunidades y colonias a informar a los ciudadanos de esto que me das hoy la oportunidad de poder platicar, y que nos quede claro que regresarán a decirnos que les tengamos confianza, pues que tengamos claro que les vamos a contestar, porque cada día seremos más pobres. Vamos a hacer una nueva pausa. Gracias a Candelario Pérez, estuvo aquí para platicar con nosotros sobre este tema, híjole, tan importante como es el del alza de los combustibles. Regresamos enseguida. Gracias. Candelario. ¿Has pensado cómo te ves por dentro? En el centro